Antes de que los pilotos de Fórmula 1 pisaran el acelerador, hubo hombres que literalmente se jugaban la vida, y los caballos también. Bienvenidos a las carreras de cuadrigas, el deporte donde la velocidad y la locura venían con un casco de cuero y una silla sin cinturones. Hoy vamos a comparar las carreras de cuadrigas, sí, como en Ben-Hur, con las actuales carreras de Fórmula 1, porque al parecer desde el año 46 a.C. los humanos tenemos un fetiche con ir rápido, dar vueltas y ser obscenamente ricos. Entonces, ¿quién era Lewis Hamilton de Roma? ¿Sabías que los aurigas, los conductores de cuadrigas, podían ganar fortunas completas? No te imagines un esclavo pobre manejando caballos. Los mejores aurigas de la época, como Gaius Apuleius Diocles, ganaron el equivalente a 15.000 millones de dólares de la actualidad. Sí, eso es más que Messi y LeBron, y Lewis Hamilton combinados. Y adivina qué, no necesitaba ni siquiera redes sociales para obtenerlo o presumirlo. Pero si hablamos de carreras, también tenemos que hablar de vehículos, o en ese caso de caballos. Biología de los caballos versus tecnología de coches. Pasemos a los verdaderos héroes de estas carreras, los caballos. Mientras que un Ferrari tiene 1000 caballos de fuerza, en la Roma antigua bastaba de 4 caballos reales y una zanahoria para alcanzar hasta 65 km por hora. Pero bueno, el entrenamiento que lleva a cabo un piloto de Fórmula 1 se ha vuelto bastante popular y viral en la actualidad. Así que también tendríamos que hablar de cómo entrenaban y cómo eran las rutinas de los antiguos aurigas. Esos tipos no solo eran buenos con las riendas, sino que entrenaban como gladiadores. Levantaban pesas, practicaban combates y probablemente corrían, no necesariamente maratones, pero sí unos buenos kilómetros al día. Y eso sin Spotify. Colocar peso a la otra punta o al otro extremo de las riendas para hacer un latigazo, intentando levantarlo del suelo, o intentando sacarlo de una superficie complicada para entrenar tu resistencia y tu fuerza no era algo extraño. Además, esto lo podían hacer por largos periodos de tiempo, inclusive hasta por horas. Ejercicios de estabilidad. Entrenaban equilibrio en superficies inestables, muchas veces encima del lomo de un caballo, a veces hasta intentándose poner de pie encima del mismo. Intentar correr sobre un barril rodante tal cual como si fuese una caminadora no era algo tampoco para nada extraño. Una estrategia de entrenamiento para desarrollar resistencia isométrica en la espalda era la de colgarte por una soga con los brazos durante mucho tiempo, tal cual como si fuese un mecanismo de tortura, pero esto era puro entrenamiento. Algo bonito de este deporte y que tal vez no se podría tener con un carro de Fórmula 1 es que ellos montaban y corrían con los caballos sin el carro, para generar un vínculo con los animales y anticipar sus movimientos. Practicaban giros bruscos a gran velocidad, repitiendo maniobras en circuitos improvisados, ejercicios con peso extra o a veces entrenaban con pesos añadidos en el carro para mejorar la resistencia de sus caballos y de sí mismos. La simulación de carrera generaba mejores reflejos, practicaban con obstáculos, se colocaban obstáculos inesperados en la pista para reforzarlos y reaccionar rápido, ejercicio con ruido para la distracción, para acostumbrarse a la multitud que va a gritar mientras entrenaban, ponían tambores para acoplarse a un ritmo específico. Las competencias simuladas realizaban entrenamientos con otros aurigas para mejorar su capacidad de manejar las curvas y de desempeñarse en una pista o en un circuito. Y los caballos también tenían entrenadores, dietas estrictas y masajes. No olvides que eran caballos de muy alto coste y que técnicamente también eran tratados como atletas VIP del imperio. Eran atendidos por veterinarios y no solo corrían sin sentido, sino que tenían una rutina específica para maximizar su rendimiento. Largas sesiones de trote y galope diario para mejorar su resistencia, ejercicios de velocidad, se les hacía sprintar distancias cortas rápidamente para desarrollar potencia. Trabajo en arena o barro para fortalecer articulaciones y mejorar estabilidad. Fortalecimiento muscular, arrastrar pesos ligeros para mejorar la fuerza de las patas traseras, subidas y bajadas en pendientes para fortalecer los tendones, alimentación y cuidado. Una alimentación muy detallada, dieta controlada, comían granos selectos, heno de alta calidad y a veces miel para energía extra, era como el dopaje de la época. Masajes y baños, se les daba también un tratamiento para evitar calambres y mejorar la circulación. Y antes de que siquiera pienses que eso es explotación, recuerda que, al igual que los deportistas profesionales, si bien su trabajo es muy pesado, tienen una retribución económica muy buena, una nutrición y una medicina muy buena como para quejarse de ese peso, mientras que si nos comparamos con los trabajadores rasos de otras labores en el contexto inclusive actual, verás que, efectivamente, preferirías toda la vida levantar peso como un profesional que levantar peso como un trabajador de la construcción, porque lógicamente la retribución y el cuidado no será el mismo. Así que el caso similar pasa con los caballos. Si bien eran trabajos muy pesados,
no eran caballos que sufrieran tanto como un pobre animalito que tuviera que ayudarle a sus dueños o amos a llevar peso de un lugar a otro. Probablemente mal alimentado y sin mucha atención médica. Y aquí, hablando de medicina, probablemente te preguntarás cómo era el biotipo tanto de los caballos como de los aurigas. Pues resulta que el biotipo de un auriga, el conductor de cuadrigas, a diferencia de los gladiadores, que solían ser corpulentos, los aurigas tenían un físico más cercano al de un piloto de Fórmula 1 de hoy en día. Su altura era relativamente más baja, lo cual les daba un centro de gravedad más estable. Sus pesos debían de ser ligeros, generalmente entre 50 y 65 kilos para no sobrecargar a los caballos. Fuerza y resistencia. No necesitaban músculos voluminosos, sino resistencia y fuerza funcional para sostener las riendas y absorber impactos, además de mantenerse fuertes en el carro. Eso sí, no te extrañe que, si tuvieran una parte demasiado y exageradamente hipertrofiada, fueran sus antebrazos, ya que necesitaban de un agarre de hierro. El control de los caballos era clave, así que lo desarrollaban con sus antebrazos y manos extremadamente fuertes, para manejar las riendas con precisión y especialmente poderse sostener bien en giros cerrados. Para esto también era importante tener piernas firmes. Aunque iban de pie en el carro, tenían que soportar impactos y tensiones constantes, y el cual sobrecargaba el trabajo de los cuádriceps muchas veces debido a las tensiones que tenían. A veces hasta tenían que contribuir al tiro de carrera con sus partes izquierdas, pero bastante pesados a bastante velocidad, lo cual los situaba en una especie de surfista extremo moderno. Ya sabes, muy similar al kitesurf. Con los reflejos más acelerados posibles, daba como resultado al perfecto conductor de cuadrigas. Pero lo que a muchos les interesará es saber qué tipo de caballos se usaban. No cualquier caballo servía para estas carreras. Los elegidos eran una mezcla de velocidad y resistencia, además de un toque de agresividad. La raza y selección se criaban específicamente para carreras, siendo similares a los Akaltake o los purasangres árabes, pero con mayor resistencia. La altura y peso medían entre 1,45 y 1,55 metros de altura y pesaban unos 400 a 500 kilos, lo que los hacía más ligeros que los caballos de guerra. Desarrollaban una musculatura un poco más prominente en las patas traseras, dado a la explosividad y a los giros que constantemente tenían que realizar. Aunque eran caballos muy agalgados, no era difícil ver una caja torácica un poco amplia, ya que se entrenaban para aguantar altas velocidades pero por varios kilómetros, lo cual generaba un sistema cardiovascular optimizado con pulmones hipertrofiados. El hecho de que el biotipo que portaban fuera descendiente de una línea genética del caballo Akaltake permitía que tuvieran un cuello respingado y un hocico levemente puntudo y unas orejas bien paradas, además de unas piernas tensas, firmes, fibrosas y muy delgadas y esbeltas, con una cintura que se preparaba para un impulso más explosivo a la hora de seguir galopando. Además, su pecho era bastante elegante y tirado hacia adelante. Literalmente era el galgo equino. Era un espectáculo y la economía que movía era aún más impresionante. Las carreras de cuadrigas eran el Super Bowl combinado con la Fórmula 1 de su tiempo. Las arenas tenían una capacidad hasta de 50,000 personas, que para la época no era nada despreciable, y los romanos apostaban más que un millennial jugando en la bolsa de valores durante la pandemia, después de verse 3 veces el lobo del Wall Street. Hoy, los equipos de Fórmula 1 gastan millones en coches, ingenieros y modelos para el pit lane. En Roma, lo caro era mantener vivo al conductor y a los caballos, muchas veces inclusive por encima del conductor. Diferencias o prioridades, supongo. La época. Y por ello es que no es difícil ver a las carreras de cuadrigas y la Fórmula 1 como una suerte de primos lejanos. Ambos son espectáculos de velocidad, egos inflados y una apuesta desproporcionada de dinero. Solo que ahora, en lugar de caballos tenemos motores de combustión y en lugar de estatus de bronce, tenemos TikToks virales. Así que antes de narcisistamente sentirte superior a nuestros ancestros, recuerda que somos muy similares a ellos. Al parecer, nada cambia, y en cada época queremos encontrar la criatura más veloz y que pueda llevarnos más lejos, porque como humanos, no nos queda grande ni siquiera el infinito. Así que si el video te ha gustado, por favor suscríbete, dale al like y a entrenar como un profesional, sin necesidad de un gimnasio profesional, porque hasta los corredores de cuadrigas de caballos eran literalmente pilotos de Fórmula 1 sin tener siquiera un carro.